que lo vayan a encontrar con mucha frecuencia, aunque en nuestro medio realmente la presencia de absceso hepático pues es importante. Aquí se ve incluso más que en muchos países. Como ustedes van a ver, esto es una enfermedad de los países de este lado del mundo, a los países en vía de desarrollo, los países pues con ciertas limitaciones desde el punto de vista económico, son los países donde ustedes más van a ver. Entonces, ¿cómo se define esto? Pues es un proceso focal, supurativo, con una mortalidad moderada. Y vamos a ver que esta mortalidad depende mucho del tipo de acceso. ¿Sí? Vamos a encontrar varios tipos de accesos. Tenemos los accesos biógenos, los accesos amibianos y actualmente también hay unos accesos que se llaman accesos fúngicos, que son causados por hongos, pero pues en nuestro medio definitivamente el más frecuente es el acceso amibiano ocasionado, como vemos, es por la entamoeba histolítica. Si tienen alguna pregunta, podemos hacerla dentro de la presentación o si quieren al final, como ustedes quieran, no hay ningún problema. Esto es para recordar un poquito la anatomía hepática, aunque pues, yo sé que ustedes esto se lo saben muy bien. Acuérdense que el hígado pues es el órgano realmente más grande que nosotros tenemos, tiene una forma triangular, un peso más o menos que puede llegar hasta 1,5 kilogramos. Entonces, esa es una estructura, un órgano bastante grande y pesado, ¿no? Hasta 26 centímetros. Por lo que él, pues por su tamaño lo vamos a dividir en los lóbulos izquierdo, derecho. Hay un lóbulo que se llama lóbulo cuadrado, que es un lóbulo que está en la parte inferior del hígado. Y hay otro que se llama lóbulo caudado. Realmente estos lóbulos, el caudado, el cuadrado, el lóbulo de Spiegel, como se conoce el caudado, pues se han venido descubriendo de forma más reciente, dado que eh, los lóbulos y la segmentación del hígado se da de acuerdo a que tenga todas las estructuras que deben componer un segmento hepático. Esta característica hace que el hígado sea un órgano con varios, podríamos decir, con varios sitios o varias estructuras que trabajan realmente de forma independiente, a pesar de que es un solo órgano. Cada uno de estos segmentos trabaja de forma independiente y eso hace de que este órgano pues sea muy aguantador, por decirlo de cierta forma, porque cualquier lesión, cualquier tipo de patología que ocurra dentro del hígado, pues tiene forma de suplirse por las otras estructuras que lo acompañan. Entonces, como les decía, esto es la anatomía del hígado. No se olviden que la mayoría del riego sanguíneo del hígado llega a través el sistema de la vena porta. Ese sistema de la vena porta, pues realmente es una sangre que no es una sangre del todo la sangre oxigenada que encontramos en el sistema arterial, pero de cierta forma tiene un grado de oxigenación y nutrientes diferentes a la que corre por cualquier otro sistema venoso, que es pues el que ustedes normalmente conocen. Y este sistema porta acuérdense que viene de tomar sus tributarias del tracto gastrointestinal, ¿no? Tiene mesentéricas y esplénicas y se unen y forman entonces el sistema porta. Y ese sistema porta entonces toma todos los elementos que están en el tracto gastrointestinal y los lleva al hígado. El hígado en este caso funciona como un filtro de toda esta sangre que viene del sistema gastrointestinal
Y por eso muchas de las infecciones o muchos de los accesos hepáticos tienen su origen vía porta, especialmente las infecciones gastrointestinales y dentro de cuales pues vamos a destacar la infección por la entamoeba histolítica. Ya tienen la capacidad de diseminarse a través del sistema porta y llega al hígado y lo infecta directamente. Entonces, estos al lado derecho de ustedes, entonces van a ver lo que es la segmentación hepática y como vemos, cada segmento hepático tiene su propia arteria, su propia vena y su propio sistema biliar. Recuerden que el sistema biliar, pues no es de pronto la idea de la clase, pero ese sistema biliar pues es el encargado de llevar la bilis a el tracto gastrointestinal y pues ya ustedes conocen todo lo que pasa cuando no sale la bilis o que de pronto la bilis se obstruya, entonces puede producir cuadros de infección que son las colangitis. Finalmente también es otra causa de absceso, que es la famosa vía biliar. Entonces cualquiera de esas vías, la vía biliar, la vía venosa, la vía porta, la vía arterial, que pueda transportar bacterias, finalmente nos va a producir los abscesos. Entonces vamos a dividir en aras de hacer como una diferenciación de su comportamiento los accesos entre la parte del acceso que llamamos amebiano y el acceso hepático que llamamos piógeno. Entonces, ¿por qué se dividen? Porque en realidad, a pesar de que la enfermedad es muy parecida, su comportamiento en cuanto a tipo de manejo que se debe hacer y en cuanto a pronósticos son diferentes. Y en lo mismo el tipo de población. Y entonces hacen de que a pesar de que ocurran en el mismo órgano, sean unas enfermedades muy diferentes una entre otras. El acceso hepático entonces a mediano eh, es un tipo de acceso que, vamos a seguir con otra diapositiva, que aparece, que aparece, eh, oh, creo que me faltó esa diapositiva, pero voy a volverme un poco, qué pena con ustedes. Vamos a terminar estas generalidades. Entonces, esta parte de las generalidades del acceso hepático, les comentaba de que cada estructura, pensé que no tenía esta diapositiva, pero entonces cada estructura que llega al segmento hepático va a producir infección. ¿Listo? Entonces tenemos las vías de diseminación, la principal es la biliar, luego le sigue la portal, y hay otras formas de que pueda llegar, ya sea por la vía hemática, en este caso arterial, a través de las llamadas bacteremias de focos extrahepáticos. También puede aparecer porque hay una infección de una estructura vecina, algún órgano que esté dentro de la cavidad abdominal, puede ser el apéndice, el riñón, incluso enfermedades del colon pueden pasar por vecindad al hígado y también genera infección. Y hay una que se llama criptogénica, en la cual nosotros no tenemos una vía propiamente descrita y se presenta de bastante frecuencia. ¿Por qué? Porque es ese acceso en donde el foco está ahí, pero nosotros no encontramos el sitio de diseminación, es decir, no tenemos una vía biliar descrita, no tenemos un problema gastrointestinal que haya servido para diseminación portal o que haya un foco por allá extrahepático, no, son generados ahí mismo en el hígado. Parece ser que tiene que ver mucho con los mecanismos propios o intrínsecos del hígado de retención de bacterias y se genera una infección ahí localizada y termina siendo acceso. Pero criptogénico realmente no está explicado el sitio del origen de la bacteria, es decir, viene a otro lado, pero no sabemos exactamente de dónde. Entonces, sí, bueno, gracias a Dios teníamos estas diapositivas para resumir un poco las diferentes patologías que pueden producir un absceso hepático.
vemos que existen entonces todas estas vías, las que hablábamos, la biliar, la portal, la arterial, las lesiones persistentes, y estas son las que están más relacionadas con los accesos de tipo criptogénico, es decir, la presencia de tumores, la necrosis, los traumatismos, los quistes hepáticos, los quistes biliares. Parece que este tipo de cosas, incluso las intervenciones, cuando se hace radiofrecuencia o quimioembolización en cáncer, pues eso produce una necrosis del tejido hepático y la sobreinfección de estas estructuras, pues puede producir los accesos. Entonces, vemos que podríamos hablar de un cuatro, cinco vías, digamos, cuatro vías principales, y la criptogénica la dejaríamos como una quinta, pero no nos sabría, no podría decir que es exactamente una vía como tal, sino que es la infección propia. Entonces, hay cinco formas de que se puedan producir los accesos hepáticos. La gran mayoría de bacterias que producen los gérmenes, digamos, porque vemos que la amiba no es propiamente una bacteria, vienen de todos vienen de una región extrahepática. Pues aquí tenemos, por ejemplo, la vía portal, que es la del acceso a mediano, pero sabemos que la vía más frecuente pues sigue siendo la biliar. Bueno, entonces los accesos hepáticos pues producen una sintomatología. ¿Y cuándo ustedes van a sospechar en un acceso hepático? Generalmente los pacientes son en su gran mayoría hombres. Consultan por un dolor en el hipocondrio derecho asociado a fiebre y malestar general. Estos síntomas son insidiosos, muchas veces los confundimos con patología biliar, con colecistitis, con algún elemento de estos biliares que pues estamos como un poco más familiarizados con esto, pero cuando ustedes vean un hombre con dolor en hipocondrio derecho, con síntomas constitucionales, fiebre, malestar general, y escalofríos, piensen en la posibilidad de un acceso hepático. Lógicamente, ustedes van a pedir una ecografía, pues porque la mayoría estamos pensando, no, esto debe ser un pólipo biliar y qué sé yo. Entonces, la mayoría de veces pedimos una ecografía y ese tipo de cosas, pero no se dejen llevar de esta parte, y siempre pidan su ecografía, y sospechen un acceso hepático. Sospechen siempre un acceso hepático cuando tengan síntomas de infección. Miren, aquí están los porcentajes, pues la mayoría de pacientes cursan con dolor abdominal, la fiebre se da en mucha frecuencia en estos pacientes. Podemos tener hepatomegalias, masas, ictericia en menos frecuencia, dolor torácico, leopoldítico, pérdida de peso y tos. Entonces, esto hace de que los diagnósticos diferenciales de un acceso hepático sean mucho. Miren que puede ser patología biliar como lo más frecuente, pero uno también puede pensar que puede ser patología neoplásica, un paciente con pérdida de peso, ictericia y malestar. Entonces me dice, bueno, esto puede ser un cáncer, y si tiene una hepatomegalia, pues con más razón uno puede pensar en eso. Siempre es importante la historia clínica. ¿Por qué? Porque en los hombres, en los accesos a medianos, hemos notado de que son pacientes masculinos y que tienen un antecedente de patología gastrointestinal. Y ahora sí, lo que vamos a ver, entonces vamos a revisar los accesos en forma individual. Vamos a verlo entonces en dos grupos: los accesos a medianos y los accesos piógenos. Em, Hay otros accesos que les hablaba al principio, que son los accesos de tipo fúngico. Realmente lo que se ha encontrado esto es muy raro, y hablar de ellos realmente no tiene mucha importancia, porque son muchos los casos que terminan siendo mal estudiados y anecdóticos, y generalmente no cambia mucho el manejo con respecto a los otros tipos de acceso. Entonces, casi que el piógeno lo manejamos igual que el fúngico. Entonces, el acceso hepático a mediano pues es causado por la entamoeba histolítica. Acuérdense que nosotros tenemos dos tipos de entamoeba, una que es la histolítica y otra es la dispar.
La dispar definitivamente esta no se asocia a ninguna enfermedad, incluso se ve mucho en los animalitos, sobre todo en los perros, pero la dispar no produce absceso hepático. Entonces la que produce el absceso hepático es la misma que produce la colitis y es la ameba entamoeba histolítica. Entonces, esta entamoeba histolítica, como les decía, va a tomar su ruta por la vía portal. Ella, por eso es importante en el interrogatorio, en la historia clínica, ustedes preguntar si ha habido algún antecedente de amebiasis o si ha habido algún antecedente de cólico o disentería o ustedes epidemiológicamente están en un área donde pueden tener muy fácil infecciones por amebas. Entonces, en estos pacientes siempre interroguen esta parte y ustedes se dan cuenta de que casi siempre, a pesar de que no es muy frecuente que todo el paciente que le da amibiasis genere un absceso. Cuando uno hace el interrogatorio, sí se da cuenta de que casi todos los abscesos son causados por amibas. ¿Listo? Afortunadamente, no es tan frecuente porque por lo menos en nuestro país tenemos unas áreas donde la amibiasis es un tema de endémico, o sea, hasta el médico rural le da su amibiasis por allá en esos sitios. Entonces, ¿cómo se viene la ameba al hígado? Pues decíamos que la vía que ella utiliza es la vía portal. Acuérdense también, esto ya es un poquito de parasitología. Los quistes de las amebas pues vienen en los alimentos, vienen en el agua. Los quistes realmente ellos soportan cualquier cosa, entonces entran por la boca. Ellos soportan la acidez del estómago, no les pasa nada, bajan al tracto digestivo, van intestino delgado, yeyuno, ilion, llegan al colon. Luego allá entre el colon producen una ruptura de estos quistes y empiezan a meterse, esos quistes al romperse sueltan lo que es la forma trofozoítica de la ameba y estos trofozoitos se meten a través de la mucosa colónica a través de unos receptores incluso que se han encontrado que son los receptores de lecitina específica del gal-gal-NA y estos receptores hacen de que los trofozoitos lleguen y se queden ahí metidos y vayan y se metan a través de la mucosa y luego a través de la vía hematógena, en este caso en el sistema porta, llegan al hígado, pero ellos también pueden irse por la misma vía hematógena, en este caso ya no porta sino arterial, y suben hasta otros sitios, incluso hasta el cerebro, y generan otro tipo de infecciones. Pero lo que nos interesa a nosotros como es lo del acceso hepático, entonces ellos llegan a través de la vía porta, esa forma trofozoítica, y allá en el hígado produce su replicación y produce su infección. ¿Listo? ¿Qué pasa con los quistes que no se rompen? Pues vuelven y salen por el colon, salen a la tierra y ahí se quedan esperando hasta que vuelva y alguien toque otra vez la tierra, se lleve la mano a la boca o utilicen agua contaminada con eso y vuelve a iniciar el ciclo y vuelve y trata de infectar. Entonces aquí están los factores del parásito, los receptores que les hablaba y la calidad del huésped. Pues lógicamente nosotros desde el punto de vista inmunológico tenemos una forma de contrarrestar los trofozoitos a través de la expresión de citoquinas proinflamatorias, pero pues como vemos los pacientes con accesos hepáticos tienen unas características, sobre todo los que tienen a mediano. Ay, Dios, perdón. Los pacientes de los accesos a mediano, pues miren que son pacientes hombres. Generalmente estos pacientes tienen un problema a veces de nutrición asociado, son consumidores de alcohol, por lo que tienen una respuesta inmunológica mala.
Acuérdense que tenemos las células de Cooper, que realmente las células de Cooper son esos macrófagos que tenemos allá en el hepatocito, al lado del hepatocito, y estos macrófagos que están allá en el hígado, pues se encargan como de mantener limpio todo ese sistema, pero cuando ellos son insuficientes, no trabajan bien, pues termina el trofozoito ganando la pelea y generando infección. Entonces vemos que los síntomas pueden ser náusea, vómito, diarrea, cuando esto se asocia a una colitis, pérdida de peso, dolor en el cuadrante superior derecho, que es un dolor que se incrementa con la tos y aquí pueden aparecer dolores que se van hacia la región escapular. ¿Por qué? Porque se acuerdan del dolor referido, en el cual la afectación subclínica pues produce dolor también referido hacia el hombro y la región escapular ipsilateral. Entonces aquí los podemos tener. En el examen físico, ¿qué es lo que podemos encontrar? Pues la mayoría de pacientes van a tener palidez, son pacientes delgados, eh, son pacientes con, la mayoría de veces encontramos alteraciones en el tiempo de la nutrición. Eh, me acuerdan cuando vamos el tiempo que me quedan 8 minutos. No sé si volvemos a hacer otro link y seguimos después, María Alejandra, o Doc, pues terminemos los 8 minutos, yo les envío otro link. ¿dices? Vale, ok, sigamos. Entonces, cuando ustedes revisan estos pacientes, pueden tener hepatomegalia dolorosa. Van a tener dolores, la percusión, pueden tener o no ictericia, aunque la ictericia ya vemos que no es tan frecuente, solamente un 10%, incluso menos de los casos puede tener una ictericia. Y vamos a tener una disminución de la ventilación pulmonar. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos en los rayos X, por ejemplo, es una elevación del hemidiafragma derecho como un signo indirecto de un acceso, porque ese diafragma, al encontrar que hay irritación por ahí abajo del hígado, el diafragma se contrae o a veces son lesiones muy grandes ocupantes que elevan el hemidiafragma del lado derecho. Hay leucocitosis, puede haber incluso reacción osemoide. Algo que es muy importante, ustedes pueden encontrar elevación de la fosfatasa alcalina, aunque no la van a encontrar en los niveles que se encuentran en un proceso colestásico obstructivo, ¿no? No hay elevación de las transaminasas. Y si ustedes ven un paciente que se diagnosticó con acceso hepático y tiene transaminasas elevadas, ojo, porque es un paciente que le va a hacer una falla hepática. Y lo que les decía entonces de la radiografía de tórax, entonces estas lesiones ocupantes a este nivel pueden producir entonces elevación del hemidiafragma. Entonces puede ser porque aquí tenemos una lesión muy grande que ocupa o simplemente como una forma de restricción por dolor el diafragma se va a elevar. Pero entonces ustedes en un 50% de los pacientes pueden encontrar este signo, una elevación del hemidiafragma del lado derecho en caso de presencia de accesos hepáticos. Y como les decía, ecografía. Este es el estudio diagnóstico de lesión. Se ve casi que todas las lesiones cuando miden más de 1,5 centímetros son muy buenas. Mm, ¿Qué pasa cuando miden menos de 1,5 centímetros? Disminuye esta tasa de sensibilidad, o sea, se hace un poco más difícil observarlas. Entonces, ¿cómo se ve en la ecografía? Pues uno ve una masa con una ecogenicidad mixta, generalmente se ve una lesión redondeada, con bordes muy bien definidos, con una diferencia, este es el parénquima del hígado, mire lo que se ve un poquito más claro, ¿sí? Como gris, pero el acceso se ve mucho más oscuro, se ve negro y se ve una composición diferente. Entonces eso es lo que nosotros llamamos un acceso hepático y se ve muy bien.
Y el otro examen que nos sirve para dar los accesos es la tomografía axial computarizada. Pero cuando nosotros vamos a pedir una tomografía, cuando definitivamente la ecografía no nos permite, primero, visualizar o segundo, no nos permite definir si eso que está viendo ahí corresponde a un acceso o puede ser otro tipo de lesión. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar el TAC? Básicamente lo vamos a utilizar para hacer diagnóstico diferencial con otras lesiones, o sea, para estar seguros que esto que estamos viendo en la ecografía corresponde a un acceso y no a otro tipo de lesión. Entonces, esos son los únicos casos que nosotros pedimos la tomografía. La tomografía realmente, si ya nosotros hicimos el diagnóstico por ecografía, la tomografía pues no tiene mucha utilidad y no es necesario hacerle gasto en ese sentido. Y un examen que podemos decir que es muchísimo más sensible y con una capacidad de detectar lesiones mucho más pequeñas es la resonancia hepática. Y la resonancia magnética, esto es la resonancia, se van a encontrar que se habla de resonancia en T1 y T2. Esos son términos para demostrar qué tipo de tejido se va a ver dentro de cada una de las fases. Entonces, esto, pues T1 nos permite ver la lesión, la forma de la lesión, y T2, que es otra forma de que también le va a dar la resonancia, pues ya muestra que hay un aumento de la señal hiperintensa y esto, por ejemplo, es una imagen en T2. Entonces resulta muy útil también cuando la tomografía no fue clara o cuando las lesiones son muy pequeñitas, es decir, lesiones de menos de 1 centímetro. El tema con esto es que esas lesiones, generalmente las lesiones menores de 1 centímetro, no producen unos síntomas importantes. Entonces, realmente el tenerlas o no tenerlas no nos va a cambiar mucho la historia, por lo que la ecografía sigue siendo el examen de primera lección. ¿Cuándo vamos a pedir todas estas otras imágenes? Cuando queramos hacer diagnóstico diferencial, que la ecografía no nos aclaró y que haya dudas sobre si corresponde o no a un tipo de lesión de esto. Y ya ahora pasamos a los accesos biógenos, que es el otro tipo de accesos. Y miren que los accesos biógenos pues representan eh, la primera causa de accesos, pero en los países más, digamos, industrializados. Acá en nuestro medio, la primera causa de acceso son las amibas. Si ustedes miran literatura de Estados Unidos, de pronto en Europa, de pronto los orientales, van a encontrar que allá no hay muchas amibas y la primera causa de acceso son estos organismos bacterianos o, o incluso otro tipo como las micobacterias y hongos que producen los accesos de tipo piógeno. Y se le dice piógeno, ¿por qué? Porque su producido es purulento, a diferencia de el producido en el acceso hepático a mediano, en donde el producido es como jarabe, eso se llama como mezcla de anchoas o como como una sardina licuada, más o menos, para que ustedes me entiendan, así se da el acceso hepático a mediano, pero el piógeno lo van a ver verde como pus o verde blanquecino como pus. Vamos a dejar allí y ahorita seguimos, ¿les parece? Vamos a hacer el otro link y continuamos. Creo que ya queda un minuto. Dale, Doc, ya les envío el link. Ujú.